Ahora que ya sabemos cómo configurar básicamente nuestro proyecto, ¿estás listo para ver cómo cobran vida nuestras imágenes? Prepárate porque con los keyframes y las curvas de animación vamos a empezar a dar vida a nuestra animación. Y bueno, ¿qué son los keyframes? Los keyframes no son otra cosa que puntos de inflexión de una propiedad a lo largo del tiempo. Sé que esto suena un poco chino, pero vais a ver que es muy sencillo. Vamos a hacer básicamente que esta nube atraviese nuestra pantalla. Para ello, ¿qué necesitaremos? Animar la propiedad de posición de esta nube desde este lado izquierdo hasta este lado derecho. Vamos a ello. Volvemos a nuestra línea de tiempo, concretamente con la capa nube seleccionada, y hacemos clic en el desplegable para que nos muestre las propiedades de transformación. Ya las hemos visto brevemente con anterioridad, pero ahora vamos a verlas con un poco más de detalle. Como hemos visto, hay 5 propiedades de transformación. Y estas propiedades las vamos a encontrar en todas las capas de After Effects, ya sean fotos, o sean vídeos, o sean imágenes de Photoshop, imágenes de Illustrator, etc. En nuestro caso concreto vamos a necesitar animar la propiedad de posición para que nuestro elemento se desplace desde un lado hacia el otro de la pantalla. En el caso de la posición vamos a ver que viene representado por los ejes cartesianos X e Y. El X pertenece a la posición horizontal y la segunda coordenada, el del eje Y, pertenece a la posición vertical. La suma de estos dos valores va a dar una ubicación concreta del elemento en nuestra composición. De hecho, si lo movemos con el ratón, vais a ver que aquí abajo, en el panel línea de tiempo, se modifican los valores de la posición de ese objeto. Hay dos formas de ubicar nuestro objeto en la composición. Una de ellas es manualmente desde los ejes que tenemos aquí. Para desplazar un objeto a la derecha le daremos valores positivos. Para desplazar un objeto a la izquierda daremos valores negativos. Y en el caso del eje Y, si damos valores positivos, el objeto bajará hacia abajo. Si le damos valores negativos, el objeto subirá hacia arriba. En este caso considero que es mucho más rápido hacerlo directamente desde el panel de composición y vamos a ubicar en un primer momento nuestra nube en este punto de aquí. Esto no quiere decir que ya tengamos la animación. De hecho, si nos desplazamos en la línea de tiempo a través de toda la duración de nuestra composición, vamos a ver que no sucede nada. Entonces, ¿cómo empezamos creando esa animación? Como comentábamos, con ayuda de los fotogramas clave. ¿Y cómo vamos a crear fotogramas clave? Si os dais cuenta, al lado de cada propiedad vamos a encontrar este cronómetro que vemos aquí. Si hacemos clic, vais a ver que en la línea de tiempo se genera un puntito. Este puntito es el punto de inflexión que comentábamos. Es un cambio en la propiedad de posición en este tiempo concreto. Lo que estamos diciéndole a After Effects es que en este momento de la línea de tiempo, ¿vale?, en el segundo cero, la ubicación o la posición de nuestro elemento va a ser esta de aquí. Y para generar una animación tenemos que crear por lo menos dos fotogramas clave. Vamos a crear uno aquí, nos vamos a desplazar 5 segundos y vamos a cambiar la ubicación de nuestra nube al otro lado de la pantalla, ¿vale? Vamos a hacer que salga, ¿vale? Por ejemplo aquí. Como veis, una vez ya hemos creado el primer fotograma clave, una vez cambiamos la posición del elemento, automáticamente se genera un nuevo fotograma clave en el momento de la línea de tiempo en el que estamos. Esto lo que le está diciendo After Effects es que en el segundo 0 la nube se encuentra en este punto de aquí y en el segundo 5 se encuentra en esta posición. Y la magia de After Effects es que cuando reproducimos, pulsamos la barra espaciadora, y lo que está haciendo aquí After Effects es interpolar. ¿Qué es interpolar? Decirle en cada momento en qué posición se encuentra. De forma que desde el segundo 0 hasta el segundo 5, la imagen en cada momento tiene que estar en una posición diferente. De forma que After Effects lo que va a calcular es la posición de nuestro elemento en cada momento de la línea de tiempo. Vamos a pulsar la barra espaciadora para reproducir y veremos cuál es el resultado. Y voilà, aquí tenemos nuestra primera animación. Como veis, simplemente creando dos fotogramas clave hemos conseguido esta pequeña animación. Cosas a tener en cuenta. Si queremos modificar la posición de cada uno de los fotogramas clave, tendremos que ubicarnos directamente en el fotograma clave. Es decir, si queremos modificar la posición final de nuestra nube, tendremos que ubicarnos justo en el momento donde está el último fotograma clave en la línea de tiempo, seleccionarlo y desde aquí sí ya podemos modificarlo y cambiarlo, ¿vale? Desde aquí veis cómo ha modificado la animación. Si lo modificamos desde cualquier otro punto, lo que va a suceder es que va a crear un nuevo fotograma clave y le va a decir a After Effects que cree una nueva interpolación. En este caso la nube primero bajaría y luego subiría.
¿vale? No es el comportamiento típico de una nube, pero simplemente que veáis qué fácil es modificar una animación ya generada. Vamos a eliminar este último fotograma que hemos creado y vamos de nuevo a modificar el último de la línea de tiempo para que vuelva a estar aquí, ¿vale? Dejando nuestra animación algo parecido a esto. También podemos modificar la posición de los fotogramas clave en la línea de tiempo, es decir, en este caso tenemos ubicado el último fotograma clave de la animación en este punto de aquí, pero podemos considerar que 5 segundos quizá es demasiado rápido para que esta nube se mueva, por lo que podemos mover seleccionando este fotograma y desplazarlo hasta el segundo 10, es decir, hasta el final. Lo que hemos conseguido en este caso es que en lugar de que la nube atraviese la pantalla en 5 segundos, lo haga en 10. El doble, con lo cual va a ir a la mitad de velocidad que antes. Con esto ya hemos aprendido cómo generar una animación básica con la propiedad de posición y cómo modificar la velocidad en función del tiempo. Si una animación dura 2 segundos, evidentemente va a ser mucho más rápida que si en su lugar utilizamos una animación de 10 segundos. Esto tenerlo en cuenta. Los puntos de inflexión, cuanto más tiempo hay entre ellos, menos velocidad va a haber y al revés. Una vez aprendido cómo generar fotogramas clave de la propiedad de posición, vamos a pasar a una nueva propiedad, en este caso la de opacidad. Concretamente para este objeto no vamos a hacer una animación de la opacidad, pero sí que la vamos a reducir. Vamos a hacer que la nube sea semitransparente. La opacidad tiene valores del 0 al 100%. El 0% es totalmente transparente y el 100% es totalmente opaco, o en este caso, la nube tal y como se ve. Vamos a decirle que, por ejemplo, la opacidad sea de un 70%. ¿Vale? Y como veis, la imagen ahora tiene cierta transparencia, con lo cual, a través de esta nube estamos viendo algo de la silueta de nuestra montaña. Y si previsualizamos, ahora vemos que el resultado es algo más natural, porque las nubes no son totalmente opacas, tienen un poquito de transparencia. Entonces lo que conseguimos con esto es que nos deje ver algo de nuestro fondo. Genial, hasta aquí ya tienes unas nociones básicas de animación, como crear fotogramas clave, animar propiedades de transformación de objetos como la posición, y hemos creado una animación simple de entrada y salida. Vamos a explicar ahora cómo generar contenido en After Effects sin necesidad de importar material de archivo. Vamos a ver qué son las formas dentro de After Effects. Hasta ahora hemos visto que para crear contenido, para crear nuestras animaciones, tenemos que importar material de archivo como imágenes o vídeos. En este caso vamos a crear contenido directamente desde After Effects y esto lo vamos a hacer con las capas de forma. Voy a aprovechar para explicar un poco las herramientas y para ello vamos a aprovechar para explicar un poco la barra de herramientas. La barra de herramientas la tenemos aquí. En un primer momento hemos visto la herramienta de selección, que es la que habitualmente vamos a utilizar, pero tenemos otra serie de herramientas. Pero en este caso vamos a introducirnos en la creación de formas con la herramienta de pluma. Para crear una capa de forma con la herramienta de pluma tenemos que tener en cuenta el no tener ninguna capa seleccionada en nuestra línea de tiempo, porque si tuviésemos alguna de las dos capas seleccionadas, lo que crearíamos sería una máscara. De forma que para crear una capa de formas tendremos que tener deseleccionadas todas nuestras capas en la línea de tiempo. Una vez dicho esto, vamos a seleccionar nuestra herramienta de pluma y vamos a hacer una pequeña forma para que veáis cómo funciona. ¿Vale? En este caso, cuando cerramos la selección, lo que estamos generando es una forma. Las capas de forma básicamente se componen de un relleno y un trazo. El relleno va a ser el color que utilicemos para rellenar el centro de nuestra selección y el trazo será la línea o el perímetro de nuestra forma. Como veis, nuestro relleno sería este color azul que vemos aquí, pero si hacemos clic aquí podríamos fácilmente cambiar el color a cualquiera de los que tenemos aquí. También podemos habilitar o deshabilitar el relleno. En lugar de pinchar en el cuadrado con el color, pinchamos sobre las letras de relleno y se nos abren unas opciones. En este caso tenemos un color sólido, que es lo que va a rellenar nuestra forma. Podemos elegir ninguno, con lo cual sería transparente. Podemos elegir un degradado lineal o una opción de degradado radial. Luego podríamos elegir entre unos modos de fusión que veremos más adelante y también podríamos elegir la opacidad. En este caso, como es una introducción, te sirve con lo que te acabo de comentar. Vamos a elegir una opción de relleno de sólido y hacemos clic en aceptar. En el caso del trazo sucede lo mismo. Si hacemos clic nos aparecen las opciones de trazo y tenemos las mismas configuraciones que en el caso del relleno. Vamos a seleccionar en este caso un color sólido para que veáis las opciones también que nos ofrece.
En este caso automáticamente se selecciona un color blanco, vamos a elegir algo de contraste más, por ejemplo un rojo. Y el siguiente factor que vemos aquí es la anchura de ese trazo, es decir, la línea esta lo gorda que va a ser, el grosor de nuestro trazo. Cuanto más aumentemos el tamaño, pues más grosor tendrá. ¿Vale? Esto básicamente es unas nociones básicas para que entendáis cómo se trabaja con las capas de forma y cómo podemos configurarlas. Vamos a eliminar esta capa porque simplemente quería utilizarla para haceros una introducción a las capas de forma, pero lo que vamos a utilizar ahora es las capas de forma para crear una estrella, ¿vale? Y luego la vamos a animar. Para ello, en lugar de la herramienta de pluma que nos permite crear capas de forma personalizadas, vamos a elegir en este caso esta herramienta que vemos aquí. Si mantenemos pulsado, vemos que se nos abre un submenú con diferentes opciones. Tenemos la herramienta de rectángulo, rectángulo redondeado, herramienta de elipse, polígono y estrella. Estos son formas predeterminadas que podemos utilizar para crear nuestras capas de forma. Yo en este caso quiero crear una estrella y vamos a seleccionar esta herramienta de aquí. Con la herramienta seleccionada nos vamos a ir a nuestro panel de composición sin tener ninguna de las capas seleccionadas. Repito, si tuviésemos una de las capas seleccionada estaríamos creando una máscara. Esto de las máscaras lo vamos a ver un poquito más adelante. Y simplemente vamos a dibujar nuestra estrella. ¿Vale? Vamos a hacer algo, por ejemplo, algo así en un principio y vamos a ver cómo la podemos configurar. En primer lugar vamos a cambiarle el relleno. En este caso vamos a elegir pues un color amarillo pálido. Vamos a elegir este de aquí y vamos a decirle que nos deshabilite el trazo. ¿Vale? Lo ponemos aquí y ya lo tenemos deshabilitado. Como veis tenemos ya aquí una estrella, pero vamos a estilizarla un poquito más. Para ello vamos a venirnos hasta los menús de la línea de tiempo de nuestra capa de forma. Como veis aquí nos ha aparecido un submenú dentro de contenido que se llama Poliestrella 1 y esta es la forma que hemos dibujado de estrella. Vamos a desglosarlo un poquito más para ver qué opciones nos da. Como esto es una introducción a After Effects, concretamente en el tema de las capas de forma, no voy a pasarme a explicar detenidamente todas las opciones que nos puede dar porque podríamos hacer una masterclass solo para las capas de forma, así que vamos a ir directos a lo que queremos hacer. Y para ello nos vamos a posicionar en la opción de trazado de poliestrella, vamos a desglosar para ver qué opciones nos aparecen y como vemos aquí pues vemos el tipo, que en este caso es el de estrella, y a continuación podremos configurar el número de puntos que queremos que tenga, ¿vale? Por ejemplo, vamos a decirle que tenga 11 puntos. También podríamos determinar la posición. La rotación, como veis, podemos rotarla para que la ubiquemos en el ángulo que nos interesa. Luego tenemos una opción de radio interior. Como veis, lo que estamos haciendo es pues modificar el radio interior de nuestra forma, ¿vale? Lo interesante de aquí es que sobre todo probéis a ver qué opciones y cuál es el resultado que estáis buscando y dependiendo de ello, pues que entendáis cuáles son las configuraciones y cómo afecta cada una de las propiedades. Ahí también tenemos el radio exterior. ¿Vale? Como veis lo que hace es estirar todavía las puntas más respecto al centro. Vamos a intentar pulirlo un poquito más. ¿Vale? Quizás una cosa así. ¿Vale? Tenemos una estrella un poco más compleja que lo que habíamos creado en un principio. También tenemos la redondez interior. ¿Vale? Vamos a ver esto cómo nos afecta. Y la redondez exterior. Voy a hacer un poquito más grande esto para que veáis bien los nombres de las propiedades. ¿Vale? Y un poquito que veáis cómo nos está afectando. Vale. Pues esto es simplemente una explicación de cómo poder crear capas de forma y cómo podemos configurarlas. Cada una de los tipos de forma, ya sea un rectángulo, o sea un cuadrado, o sea un triángulo, van a tener diferentes configuraciones, pero básicamente que conozcáis unas de las más complejas, que es el tipo estrella. Y que veáis cómo reacciona. Lo interesante es que probéis diferentes tipos de formas y que veáis cómo afectan a los resultados las diferentes configuraciones que le vayáis dando. After Effects es una carrera de fondo, no hay que ir rápido y lo interesante es conocer bien cómo funcionan cada una de sus opciones. Una vez hemos creado nuestra estrella con una capa de forma, vamos a pasar a animarla. En este caso vamos a animar su propiedad de escala. Podemos directamente ir a las opciones de transformar que tenemos aquí o con la capa seleccionada podemos pulsar la tecla S de forma que únicamente nos aparezca la propiedad de escala sin tener el resto de propiedades en nuestra línea de tiempo. Dicho esto, vamos a situarnos, por ejemplo, en el segundo 1, vamos a ir a la opción de escala y vamos a activar el cronómetro de la propiedad de escala. ¿Vale? En este caso, de nuevo, para refrescar, lo que le estamos diciendo a After Effects es que en el segundo 1
la propiedad de escala va a tener este valor y creamos este keyframe o punto de inflexión en el tiempo. Y después nos vamos a desplazar hasta el segundo 2 y vamos a decirle que la escala va a ser del 150%. En primer lugar, lo que estamos viendo es que la escala está afectando de una forma extraña. Es decir, nuestra capa de formas no se escala directamente desde el centro de nuestro objeto. Y esto se debe al punto de anclaje. Esto del punto de anclaje es una de las propiedades de transformación que habíamos visto anteriormente, pero que no habíamos explicado. Y aprovecho esta práctica para explicar un poquito e introducirlo. El punto de anclaje es este puntito que vemos aquí, ¿vale? Que predeterminadamente se va a ubicar en el centro de nuestra composición, pero como veis, para este caso en concreto no nos interesa que esté en ese punto, sino que lo que nos interesaría es que estuviese ubicado en el centro de nuestra estrella. Este punto de anclaje que vemos aquí, directamente con la herramienta de seleccionar no lo podemos mover, lo que estamos moviendo es todo el objeto. Con lo cual, una vez que has probado esto, damos a Control Z para deshacer y vamos a introducirnos a una nueva herramienta que en este caso es la herramienta de panorámica trasera. Y con esta herramienta sí que vamos a poder seleccionar nuestro punto de anclaje y lo vamos a poder ubicar justo en el centro de nuestra estrella. Con esto lo que conseguimos es, como veis, que la escala se haga desde el centro de nuestra capa de formas y que no se escale desde el punto centro de referencia de la composición. No sé si os queda claro todavía, pero vamos a hacer un par de prácticas más para que entendáis bien cómo funciona el punto de anclaje. Habiendo hecho la introducción al punto de anclaje, vamos a pasar a estilizar un poquito más nuestra animación, porque como veis, si reproducimos, pues bueno, la escala es muy lenta y queremos que haga una especie de flash, queremos que sea un poco más rápido, con lo cual vamos a pasar a trabajar con esta animación. En primer lugar, como lo que queremos es hacer un fogonazo de luz, como que aparezca un momento y desaparezca, vamos a hacerlo un poquito más rápido y vamos a cambiar los valores, ¿vale? En el primer valor del primer keyframe de la propiedad de escala vamos a pasar al 0% y en el segundo vamos a decirle que sea un 100%. Y a continuación, en el segundo 3 crearemos otro fotograma que esté al 0% y vamos a previsualizar. ¿Vale? Como veis ahora aparece y desaparece, pero sigue siendo demasiado lento, por lo que vamos a acelerar un poquito la velocidad de nuestra animación. Como recordaréis, para reducir la velocidad lo que tenemos que hacer es reducir el espacio entre los diferentes keyframes. Esto lo podemos hacer a mano, entonces vamos a coger este del medio y lo vamos a ubicar 10 fotogramas después del primer keyframe, y el segundo vamos a hacer lo mismo, vamos a ubicarlo 10 fotogramas después del medio, de forma que quede así. Lo que estamos haciendo es que la animación empiece en el segundo 1 y acabe en el segundo 1 y 20 fotogramas. Vamos a previsualizar. ¿Vale? Como veis ahora todavía es mucho más rápida la animación, pero no nos vamos a quedar aquí, vamos a perfeccionarlo un poquito más y vamos a aprovechar para hacer una introducción a las curvas de animación y el editor de gráficos. En este caso, como veis, lo que hemos creado ha sido una animación lineal. Esto quiere decir que hay una aceleración constante a lo largo de toda la animación, pero habrá situaciones, como en este caso, en los que no nos interesa que haya una aceleración constante, sino que hayan unas ligeras variaciones en la aceleración en cada momento. Para generar una curva de animación de forma automática y sencilla, como es el caso de esta animación, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a seleccionar primero este fotograma de aquí, el primer fotograma clave. Vamos a ir a asistente de fotogramas clave y vamos a seleccionar la opción desaceleración suave. Como veis, el icono de nuestro fotograma cambia y lo que está haciendo es que va a empezar más rápidamente y conforme llegue al siguiente punto de inflexión va a bajar la aceleración. Vamos a hacer lo mismo con el último fotograma clave, pero en este caso vamos a seleccionar la opción de aceleración suave, para que empiece con una aceleración más suave y acabe con una aceleración mucho más rápida. Vamos a previsualizar para ver el cambio. Como veis ahora, la animación es ligeramente diferente, ¿vale? Como es tan pequeñita, pues es sutil, pero si nos vamos al editor de gráficos, al cual podéis acceder desde este icono de la línea de tiempo, vamos a poder trabajar de una forma mucho más precisa las curvas de animación. De forma predeterminada suele abrirse el editor de gráfico de valores. Si pulsamos el botón derecho dentro del editor de gráficos, vamos a ver cómo está seleccionado el editor de gráfico de valores. Y esto lo que nos va a mostrar son los puntos de inflexión en la propiedad que tengamos seleccionada, en nuestro caso la escala. Luego podemos elegir la opción de gráficos de velocidad para ver la velocidad de esa animación. Vamos a hacer zoom, para ello podemos pulsar la tecla más de nuestro teclado o directamente hacer zoom desde este icono de aquí. Vamos a seleccionar el primer fotograma clave
Y como veis, al haber aplicado la desaceleración suave, nos aparece una serie de tiradores. Estos tiradores solo van a aparecer cuando tengamos seleccionado el fotograma. Y desde estos tiradores va a ser desde donde podemos configurar de forma más precisa las curvas de aceleración. Vamos a probar primero con este tipo de gráfico, ¿vale? En este caso lo que está haciendo es que la aceleración es muy pequeñita al principio y más acentuada al final cuando llega a la mitad de la animación. Y lo mismo ocurre cuando empieza otra vez a descender la escala. Empieza con una aceleración muy alta y poco a poco va volviendo hasta cero. Vamos a previsualizar. ¿Vale? Como veis ahora se ve bastante bien el cambio respecto a la animación que teníamos en un principio cuando solamente habíamos creado los 3 fotogramas clave. Pues esto es lo que podemos conseguir con las curvas de animación y el editor de gráficos. Podemos modificar la aceleración y la velocidad de nuestras animaciones para que no sean tan lineales y rectas como serían si únicamente generásemos fotogramas clave lineales. Y bueno, llegados a este punto tengo una buena noticia, porque es que cerramos el apartado de animaciones básicas para pasar al apartado de efectos y ajustes preestablecidos. Es decir, lo que para muchos será la parte divertida dentro de After Effects.